Hola Marta Cadavid desde la ciudad de Chicago. Para las personas que se conectan por primera vez a nuestras cápsulas de fraude al desnudo, son bienvenidos para que aprendamos un poquito más acerca de la administración de los riesgos de los delitos financieros o delitos económicos. Y aquí estamos con nuestra cita habitual de todas las semanas para entregarles algunos tips para que conversemos acerca de fraude, abuso y de todas estas conductas antiéticas. Bueno, hoy voy a terminar con la tercera triada de los facilitadores del fraude y me voy a enfocar hoy en algo bien particular por una pregunta que me hicieron esta semana. Y es porque siempre que sucede como un colapso económico, un fraude con unas pérdidas económicas sustanciales, siempre le preguntan a uno, y bueno, ¿y dónde están los auditores? Y cuando pues entramos a analizar, nos damos cuenta que muchas veces a los auditores nunca los invitaron a hacer un análisis de riesgo de lo que produjo el fraude o de esas oportunidades que los perpetradores aprovecharon para cometer sus delitos. Una de las recomendaciones que yo tengo para ustedes, pero yo sé que esto es más para las personas que trabajan en el diseño de negocios, en el área comercial, es invitar a los auditores a hacer como una evaluación del riesgo de esas nuevas actividades y esos nuevos negocios. La carencia de conexión entre las unidades de negocios o la falta de comunicación entre las unidades de negocios y los auditores o las personas que administramos riesgos es bien común. Y lo vemos cada rato porque a los auditores nos ven o los ven como policías, cazabrujas o los que persiguen gente. Siempre han visto la unidad de auditoría o el equipo de auditoría como esas personas indeseables en la compañía que siempre están buscando los errores. Y de pronto los que somos de la vieja escuela, tal vez así no lo quisieron enseñar, ¿cierto? Pero hoy en día nosotros debemos ser aliados estratégicos, teniendo muy clara nuestra identidad, teniendo muy clara nuestra idoneidad, siendo objetivos y siendo independientes. Pero lo que es muy común en las organizaciones, sobre todo en las pequeñas y en las medianas, es que cuando se está haciendo el plan de negocios para una unidad de negocios nueva, vamos a hablar, por ejemplo, un punto de venta. Vamos a hablar, por ejemplo, de un nuevo canal de pagos, que ya vamos a recibir tarjetas de crédito y de pronto también lo vamos a hacer a través de Internet. Ese tipo de cosas deben tener un análisis de riesgo antes de ser aceptado por las personas comerciales, incluso por la gerencia. Y hablo con esto es porque nosotros debemos detectar todas aquellas oportunidades y puertas abiertas que quedan para que tanto perpetradores internos como externos quieran aprovechar para cometer fraude o abuso, e incluso lavado de dinero. Entonces, mi invitación es, ¿qué tal si nosotros hoy detectamos qué está haciendo la compañía hoy de nuevo? ¿Cuál es el plan de negocios a corto, mediano y a largo plazo de la organización? Y nosotros intentamos hacer un análisis de riesgos de eso que va a suceder. Entonces, ¿qué tal si aprendemos, por ejemplo, de e-commerce? ¿Cuáles son los riesgos de implementar una página web donde yo pueda hacer o donde mis clientes puedan hacer los pagos virtuales? ¿Cuáles son los riesgos asociados de tener esa e-commerce? ¿Qué puedo yo aprender de ahí y cuáles son los riesgos que yo debo mitigar? Entonces, ¿qué debo hacer? Debo estudiar del tema, debo hablar con colegas, debo sentarme y tener una larga conversación con las personas que crean este tipo de herramientas y esculcar muy bien, buscar muy bien qué tipo de riesgos asociados tienen este tipo de productos. Esto es un ejemplo entre muchos, porque vuelvo e insisto, en muchas ocasiones nosotros entramos a darle soluciones a las compañías o las compañías buscan soluciones dramáticas y se volcan a una cantidad de procesos y en muchas ocasiones en
en esos procesos, cuando se están implementando, es donde los perpetradores, los defraudadores llegan y aprovechan esa oportunidad. ¿Por qué? Porque las unidades de negocio no se hablaron, porque al momento de hacer el diseño, por ejemplo, del e-commerce, nunca le dijeron a la auditoría, hey, venga, ¿usted por qué no nos ayuda a determinar si aquí hay algún riesgo, si hay un riesgo asociado a fraude, abuso? ¿Cómo se puede, por ejemplo, testear este tipo de herramientas buscando los defectos, pero también es cómo las personas pueden cometer fraude? A nosotros generalmente nos llaman a apagar incendios y eso es muy común. Mi consejo de hoy es, debemos ser más proactivos, pero siendo proactivos, aprendiendo muchísimo de lo que está sucediendo hoy en día, estando muy enganchados con el plan estratégico de la compañía. Y si pues en algún momento, digamos que el área comercial está diseñando, está planeando algo, pues cómo yo puedo entrar a participar en ese proceso. A nivel personal, hay que volvernos aliados estratégicos. Vuelvo, insisto, manteniendo nuestra idoneidad, nuestra objetividad, pero no persiguiendo las personas. Yo en muchas cápsulas de fraude siempre les he dicho, no persiga gente. A lo peor que uno puede hacer es perseguir gente. Estar detrás de un ser humano hostigando, y hoy en día que hay, están los procesos de acoso laboral en las empresas, están instaurados, es el peor riesgo que uno tiene, porque claro, si el perpetrador, llamémoslo así, se siente incómodo, pues lo primero que va a hacer es convocar a va a llamar se va a buscar el acoso laboral como la excusa. Entonces lo mejor es uno hacer las políticas y los procesos para la compañía y no para las personas. Por eso es importante que al momento que nosotros estemos evaluando estos riesgos, hablemos de los procesos y no de las personas, porque las personas a la larga se van, se enferman, algunos fallecen, se van de vacaciones, otros renuncian, pero el proceso queda ahí. Entonces lo que hay que hacer es muchísimo más simple, porque cuando no nos enganchamos con las emociones de las personas, cuando no estamos persiguiendo empleados, sino que estamos siendo claros con los procesos, ya entendemos que el proceso no se va a cambiar, o el proceso se cambia durante el tiempo, no porque la persona lo cambie. Entonces, en estos casos, cuando nosotros nos volvemos esos aliados estratégicos y entendemos a la compañía como un todo, es muchísimo más fácil para todos nosotros. Aquí voy a continuar acá un momentico porque aparentemente en mi página se desconectó. Ok, a todos les ofrezco disculpas, pero se desconectó en mi página, pero ya estamos aquí. Bueno, entonces, a mi experiencia personal, ¿qué me ha pasado? De que he trabajado en compañías donde se hace, por ejemplo, se va a traer un nuevo tipo de clientes. Vamos a hablar de clientes institucionales. Estábamos vendiéndole, por ejemplo, a clientes, a individuos. Se estaba vendiendo de contado y de pronto ya de un día para otro decidimos participar en una licitación. Un ejemplo tan claro. A ver, ¿cuál es el riesgo de participar en una licitación? Después, ahí puede haber fraude, por ejemplo, puede haber colusión, puede haber una persona que esté asociada con el licitante y el que está licitando. Y si nos ganamos la licitación, ¿cuál es el riesgo? Entonces, tenemos toda la infraestructura para atender ese contrato. ¿Por cuántos años es ese contrato? Necesitamos más vehículos. Si traemos más vehículos, ¿cómo los vamos a hacer? ¿Lo vamos a comprar? ¿Lo vamos a rentar? Y si los vamos a rentar, entonces,
a quién va a ser el proveedor, quiénes son los conductores. Entonces, los seguros, por ejemplo, esa es otra parte. Todos esos detalles que pues parecería que son tan simples de uno participar en una licitación y pues ojalá ganársela. Hay una cantidad de riesgos asociados que en muchas ocasiones nosotros no nos damos cuenta sino hasta que ya aparecen las pérdidas. Ya nos damos cuenta que tenemos una cantidad de glosas porque no fuimos capaces de cumplir con el contrato o que no damos abasto de nuestra capacidad y nos tocó contratar más personal para poder suplir ese contrato. Y entonces lo que nos estábamos ganando en el contrato, pues ya simplemente aquí lo estamos perdiendo porque necesitamos más personas. Toda esa evaluación de riesgos tiene que ser antes de aceptar el riesgo, no después y mucho menos llamar a auditoría y decir dónde estaban los auditores cuando esto sucedió. Por eso es importante que para cada tipo de negocio, vuelvo, insisto, en algo tan simple como una licitación, que no es tan simple, sino que es algo que es un negocio que hacemos que es casi de todos los días y es muy común, lo vemos muy simple cuando muchas veces la compañía no tiene esa capacidad de atender ese tipo de contratos. Atender, por ejemplo, venir de un negocio de contado, de ventas de contado, de manejar efectivo y pasar, por ejemplo, a manejar cuentas por cobrar. Vendíamos acá en un almacén, vendíamos todo en efectivo, vamos a hablar, por ejemplo, de un almacén de retail y de un momento a otro ya vamos a vender a corporaciones y nos van a pagar a 30 días, esa es la política. ¿Cuáles son los riesgos asociados en ese tipo de negocios? Entonces, vamos a hacer, por ejemplo, la debida diligencia. ¿Quién va a estudiar? ¿Quién va a hacer la debida diligencia de esos terceros? Es que hay que hacer la debida diligencia de esos terceros. Claro que sí. Entonces, no es solamente crear una nueva factura, ni un nuevo código de facturación, ni unas políticas de pago. Es simplemente continuar con la debida diligencia. Es, por ejemplo, quién vamos a contratar a una compañía que nos lo haga o vamos a continuar o vamos a hacerlo en la empresa. Y si lo vamos a hacer en la empresa, ¿quién lo va a hacer en la compañía? ¿Es una unidad especializada o quién tiene el conocimiento para hacerlo? ¿Tenemos el software o lo vamos a hacer manual? Y si lo vamos a hacer manual, ¿cuáles son los criterios para hacerlo? Me disculpan, se nos volvió a salir el video. No sé qué está pasando hoy. Pero bueno, aquí estamos de nuevo. Lo importante es que aquí estamos de nuevo. Entonces, a pasar de las ventas de contado a las ventas de crédito, que uno diría es súper fácil, es algo tan simple. Mire todos los riesgos que hay asociados ahí. Entonces, cuando las unidades de negocio no se hablan, cuando nosotros, por ejemplo, no somos llamados a ese comité de riesgos o a determinar ese tipo de negocios, claro, ¿qué hace un perpetrador? Aprovechar todas esas ventajas. Entonces, si una compañía está pasando de ventas de contado a ventas a crédito, pues un perpetrador en la calle puede tranquilamente presentar una solicitud de créditos, empezar a buscar la mercancía, solicitar la mercancía y 30 días después la persona se voló y no pagó. Entonces, cuando a nosotros nos llaman a los 90 días a preguntarnos por qué la evaluación de cartera todavía está en estos saldos o nosotros preguntamos, porque también es cuando nosotros preguntamos y hacemos e indagamos por el cliente ya no existe. Y cuando nos devolvemos a mirar los documentos que se solicitaron para el crédito, pues solamente estaba la Cámara de Comercio y la solicitud de crédito y la firma del representante legal. Y si vamos más atrás, vamos a encontrar muchísimos más detalles. Y entonces ahí es donde a nosotros nos dicen por qué tienen que cazar brujas, por qué tienen que ser como policías. Pero si vamos a evaluar todo el proceso desde el principio, a nosotros los auditores nos entregan las cosas más complejas y nos damos cuenta de los problemas más complejos de la compañía. Pero
porque a nosotros no nos invitaron desde el principio a hacer esa evaluación de riesgos de algo tan simple, por ejemplo, como de pasar de ventas de contado a ventas a crédito. Y así, con eso tenemos una cantidad de ejemplos que ustedes también pues nos podrán contar. Arrendar un local. Entonces dirán, bueno, pero es que eso es muy normal, ir y arrendar un local. Sí, arrendar un local también significa dónde se va a arrendar, qué tipo de riesgos hay. Muchas veces tenemos riesgos asociados con violencia, con atracos, cuál es el personal que se va a traer a ese punto de venta, a ese nuevo local, qué tipo de seguridad física y de acceso físico va a haber en ese local. Nosotros, Julián y yo, acordándome ahora de acceso físico, hace ya bastantes meses tuvimos la oportunidad de, pues tuvimos que investigar un fraude en un banco por fuera de Colombia. Y muy particular porque siendo un banco con unas dimensiones, digámoslo que grandes, el acceso físico era supremamente fácil a la caja general. Y de hecho pensábamos que la caja general era una caja general con una tipología y una estructura muy distinta y era, teniendo las dimensiones y la ubicación de este banco y con todas estas implicaciones que había, teníamos como una idea muy distinta de lo que encontramos. Entonces estamos hablando de un banco, encontramos que la caja general existía, pero solamente estaba colgada en la puerta donde las personas tenían acceso, donde no había una caja, una bóveda, sino que era una caja fuerte pequeña que generalmente estaba abierta, ajustada, digámoslo de esa manera. No estaba la puerta abierta, sino ajustada, no se le ponía la clave. La parte de los sistemas era manejada por un técnico en sistemas, un ingeniero, pero no tenía racks, por ejemplo. Todo estaba sobre unas mesas, los cables llegaban al suelo. Esa parte de tecnología, tenían los equipos, pero no tenían la infraestructura adecuada para poder soportar toda esa operación. También en la parte de auditoría, pues habían ciertos gaps porque pues el banco tenía ciertas tolerancias en cuanto a los descuadres de caja y eso fue lo que permitió, esa fue la oportunidad que esta persona tomó, se dio cuenta de ese gap y pues claro, cometió los fraudes que menos se imaginan ustedes aquí. Pero vuelvo, insisto, cuando llaman al auditor y pues se levanta toda esta información, lo primero que nosotros preguntamos es ¿dónde está la auditoría? ¿Dónde está el último informe? Nos damos cuenta que la falta de comunicación, que ese es el tema de hoy como el facilitador del fraude en esta triada, la falta de comunicación entre las unidades de negocio y la administración de riesgos, que yo diría que también están los auditores, está cortada, no tiene sentido, no se invita a estas personas a que participen en las unidades de negocio, en las tomas de negocios. Mi invitación para que ya terminemos con esta cápsula del día de hoy es, tenemos que ser más proactivos. Yo los invito a que se pellizquen, se sacudan, busquen ustedes cuáles son esos gaps que ustedes tienen que llenar, qué son esos vacíos, qué deben aprender adicionalmente a todo lo que saben hoy en día para poder ser un aliado estratégico en la organización. Ser proactivo significa estar en la jugada, como decimos en mi tierra, en Medellín, estar en la jugada, qué está pasando en la compañía. Ser proactivo significa estar pendiente de las cosas, del ambiente que hay dentro de la organización. Es conocer qué está sucediendo. Es tener conversaciones continuas con todas las unidades de negocios, incluyendo la unidad comercial. Cuando nosotros somos proactivos, posiblemente la primera, la segunda conversación no va a ser la más fácil,
porque vuelvo e insisto, a nosotros nos miran como policías, nos miran como que a toda hora somos los que vamos a molestar a las personas o a los que vamos a preguntar las preguntas incómodas. Pero cuando nosotros establecemos esos canales de comunicación y somos persuasivos, que ese es el otro punto interesante de esta cápsula de hoy, podemos ganar mucha confianza en las personas que están en el otro lado de la compañía, en el lado comercial, en el desarrollo de negocios, incluso con recursos humanos. Entonces, no, volvámonos aliados teniendo muy claro que nuestra independencia, que nuestra cero tolerancia al fraude, al abuso, no se va a negociar, teniendo muy claro que nosotros somos objetivos. Eso no nos quita, digamos que eso no nos va a quitar nada hablando con una persona. Al contrario, si nosotros nos volvemos ese punto de contacto de confianza, nosotros podemos ser proactivos y ayudar en los negocios y no ser reactivos ni apagar incendios, como la mayoría de las veces nos toca. Agradezco a todas las personas que se conectaron en el día de hoy. Tuvimos muchísimos problemas, no muchísimos, se me desconectó mi página varias veces. Gracias, Francisco, por estar acá. Gabriel, Álvaro, muchas gracias. Gracias, Laura, Marta, Cornelio, José, Luis Garcés, Gilberto, Beto, Cari, muchas gracias por estar acá. Yolanda, Iván Rafael. Muchas gracias a todas las personas que se conectan también por Auditool. Gabriel, muchas gracias por estar acá. Recuerden compartir esta información, que esta información es gratis y muchas personas la pueden ver. Los invito a que sigan conectados con Auditool. El curso de Auditool, la primera parte de, digamos que el curso nivel 1 o el curso fundamental de fraude ya está listo para ustedes. Los invito a que lo busquen, lo tomen. Estos cursos que estamos diseñando en esta nueva plataforma son los mismos entrenamientos que estamos dictando a nivel internacional, con el ánimo de que las personas que no puedan viajar pues puedan tener la misma información, porque nos enfocamos en que todos los días estamos añadiendo valor en las organizaciones. Ese es mi objetivo. Usted cómo le está añadiendo valor a su vida y cómo le está añadiendo valor a las organizaciones en las que usted trabaja. Busque todos los días que mejorar. Y yo estoy segura que todos los días habrá algo bueno por hacer por ustedes mismos y por el lugar donde ustedes trabajan. Y no se les olvide a quién están inspirando hoy. Muchas gracias a todos, los espero el lunes, si Dios quiere, y bueno, seguimos en contacto. Cualquier pregunta que tengan, por favor me la dejan acá en la cajita y recuerden compartir. Hasta luego, nos vemos, bendiciones, chao.